¿Se puede ver y visualizar? Sí, se visualiza. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces esta semana toca desarrollar la segunda parte del tema electrostática. Vamos a trabajar ahora los conceptos de potencial eléctrico, ¿no? Y el de condensadores, ¿ya? Bien, para comenzar, antes de ver qué es el potencial eléctrico, necesitamos un concepto previo, ¿no? El concepto de energía potencial eléctrica, ¿ya? ¿Qué entendemos por energía potencial eléctrica? ¿Ya? Se dice que la energía potencial eléctrica es aquella, ¿no? Que poseen los sistemas de partículas electrizadas, ¿no? Los sistemas eléctricos o los sistemas de partículas electrizadas. Pero, ¿cómo adquiere este sistema de partículas electrizadas? ¿Cómo adquiere esta energía? Entonces, para que este sistema, por ejemplo, pongamos un sistema formado por dos partículas eléctricas, ¿ya? Eh, para, para formar este sistema, ¿cómo se forma, no? Bueno, hay que trasladar a una de ellas y ponerle cerca a otra, ¿no? Por ejemplo, esa partícula positiva, la de color naranja, es una partícula fija, ¿no? Vamos a trasladar la otra partícula, también positiva, ¿ya? Cerca a la partícula fija. Cuando hacemos eso, estamos formando un sistema de dos partículas, ¿no? Electrizadas que van a estar a una determinada distancia, ¿no? Una cierta distancia D, ¿correcto? O R, en este caso sería R. Entonces, el trasladar a esta partícula positiva, la de color celeste, ¿no? Y colocarlo a una distancia R de la otra partícula, desarrollamos trabajo, hacemos trabajo para llevarlo, para trasladarlo, y se forma ese sistema de dos partículas, ¿no? Separadas a esa distancia R. Ese trabajo, este sistema de partículas lo almacena, ¿no? En forma de energía. A esta energía le llamamos energía potencial eléctrica, ¿ok? La energía potencial eléctrica, entonces, es energía almacenada por los sistemas, ¿no? De partículas electrizadas, ¿ya? Debido al trabajo que se desarrolla para formar ese sistema, ¿ok? Cuando uno calcula el trabajo, en este caso, ¿ya? Entonces resulta en una expresión. En la fórmula que ven ustedes ahí, el segundo miembro es el resultado de calcular ese trabajo. O sea, el trabajo es igual a la constante K, producto de las cargas eléctricas de las dos partículas, Q sub 0Q, dividido entre la distancia que los separa, ¿no? Que es R. Entonces así sale ese trabajo cuando uno lo calcula, ¿ya? Y ese trabajo, como le digo, el sistema lo almacena en forma de energía, ¿entiendes? Lo almacena en forma de energía, entonces podemos decir que es la energía de ese sistema.
Entonces, cuando tienes tú dos partículas electrizadas separadas una instancia D, vas a decir que ese sistema posee o tiene una energía potencial eléctrica. Y para calcular, vamos a hacer uso de la fórmula que ustedes están viendo ahí en la pantalla. ¿Están de acuerdo? Esa va a ser la manera de calcular esa energía. ¿Ok? Bien, como toda energía, se va a expresar en unidades de Joule en el sistema internacional. La energía se expresa en unidades de Joule. ¿Ya? Entonces esa va a ser la unidad que vamos a eh, utilizar para expresar a esta energía. ¿Ya? Eh, la constante K, la constante eléctrica, también ya lo conocemos, ¿no? Esta constante es igual a 9 por 10 a la 9, ¿no? Joule por metro sobre Coulomb al cuadrado, ¿ya? Entonces, es una constante física, ¿no? Una constante física que tiene, pues, ese valor, ¿no? Ya lo conocemos ¿no? Desde la sesión anterior, ¿no? Cuando trabajamos el concepto de fuerza, ¿te acuerdas? De campo eléctrico, ¿no? Y usábamos la constante, pues esa misma constante es para la energía potencial eléctrica. ¿Están de acuerdo? Bien. Y esa formulita sirve para determinar la energía potencial eléctrica, ¿no? De dos partículas separadas una distancia de cómo se calcularía si tuviéramos más de dos partículas, ¿no? Podrían ser tres, podrían ser cuatro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la figura, tenemos tres, ¿no? Tres partículas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que calcular las energías de dos en dos, pues, ¿no? Primero entre la partícula 1 y 2, luego entre la partícula 2 y 3, y luego entre la partícula 1 y 3, ¿no? Tomando en cuenta las cargas de cada una de ellas y por supuesto la distancia también entre ellas. De manera que la energía potencial eléctrica de este sistema sería simplemente la suma algebraica de las energías, ¿no? De cada par, ¿no? De partículas, de cada par, ¿no? Que uno voy a tomar. Bueno, con tres partículas tomaríamos tres pares, pues, ¿no? Tres pares. La carga 1, la carga 2, eso sería un par. La carga 2, la carga 3 sería otro par. Y la carga 1 y la carga 3 sería otro par. Pero ahí tendríamos tres pares, entonces tres energías potenciales eléctricas. La suma de las tres es la energía potencial eléctrica del sistema. ¿No me acuerdo? La energía potencial eléctrica de un sistema puede variar, puede cambiar, puede modificarse. Vamos a decir que sí, ¿no? Y eso debido pues a un trabajo que se hace para cambiar esta configuración. Por ejemplo, ahorita están formando las tres partículas un triángulo, ¿no es cierto? Bueno, las tres partículas pueden estar en una misma línea recta, ¿no? O en todo caso, por ejemplo, si esa figura es un triángulo, podría ser un triángulo equilátero, por ejemplo, o tal vez un triángulo isósceles, o tal vez un triángulo rectángulo. Entonces tú puedes cambiar la configuración, ¿no? Por ejemplo, de un triángulo equilátero a un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, cuando cambias la configuración, cambias la energía potencial eléctrica. O sea, un sistema tiene energía potencial eléctrica cuando tiene una configuración determinada. Pero si esa configuración cambia a otra, entonces ya esa energía
también cambian. Y eso ha sido resultado de que, pues, de un trabajo, ¿no? Que se ha tenido que realizar para cambiar esta configuración, ¿no? Porque por sí sola estas partículas no lo hacen, ¿ya? Entonces, todo trabajo, ¿ya? Que, que un agente externo puede desarrollar para cambiar la energía potencial eléctrica de un sistema, eh, ese trabajo se va a calcular simplemente con la expresión que están viendo ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Se va a calcular como una diferencia entre la energía potencial eléctrica final y la energía potencial eléctrica inicial. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora sí veamos qué es potencial eléctrico, ¿no? Porque este es uno de los puntos claves, ¿no? En, en esta semana, ¿no es cierto? En el tema electrostático. ¿Qué tenemos por potencial eléctrico? El campo eléctrico tiene muchas características, ¿ya? Muchas características, pero dos características son esenciales, ¿no? Una es la intensidad de campo, que ya lo vimos en la clase pasada, y el otro es el potencial eléctrico. ¿Está bien? El potencial eléctrico eh, es una cantidad escalar que expresa una característica del campo. ¿Qué característica? El de presentar, ¿no? Energía por unidad de carga, ¿no? En punto de ese campo. Sabemos que el campo eléctrico está alrededor de las partículas, ¿no? Ya, entonces, cada punto de ese campo va a tener un potencial. Y el potencial que me indica la energía por unidad de carga que está presente en ese punto. ¿Entiendes? La energía por unidad de carga que está presente en ese punto, ¿no? En ese punto del campo eléctrico. Eso es lo que me expresa a mí el potencial eléctrico. Entonces, ¿cómo puedo calcular el potencial eléctrico en un punto de un campo eléctrico? Pues simplemente lo puedes hallar dividiendo, ¿no? La energía potencial eléctrica que va a adquirir una partícula o una unidad de carga colocada en ese punto. Y lo vas a dividir entre la magnitud de su carga eléctrica. Entonces, ese cociente entre energía potencial eléctrica de esa unidad de carga, también conocida como carga de prueba, también se le conoce, dividido entre el valor de esa carga de prueba, me va a dar a mí el potencial eléctrico en ese punto del campo. ¿Están de acuerdo? Su unidad en el sistema internacional es el volt, ¿no? Volt. Pero popularmente se le dice voltio, ¿no? Voltio, ¿no? Su unidad es el volt, pero popularmente se le dice voltio, ¿no? Que va a equivaler a un joule sobre coulomb, ¿ya? Un joule sobre coulomb. Bueno, yo lo voy a llamar volt porque es el nombre correcto. Voltio es una jerga eléctrica muy popular, que, bueno, se ha vuelto muy popular. Muchos hablan de los voltios, pero el nombre correcto es volt. Yo voy a referirme a esta unidad como volt, ¿ya? En toda la sesión, en toda la clase, porque es el nombre correcto, ¿ya? Muy bien. Ahí en la figura ves a una unidad de carga positiva Q sub 0 que se encuentra en un lugar distante, muy lejano, ¿no? De la otra partícula. Así hay que pensar, hay que imaginarlo. Lo que hacemos es trasladar a esa partícula, ¿no?
hasta un punto del campo producido por la carga fija. Y ahí pues se darán cuenta ustedes que pues hay que hacer trabajo, ¿no? Fíjate, como las partículas son del mismo signo, entonces la partícula que se traslada, que es de color celeste, experimenta una fuerza eléctrica de repulsión, ¿no? Que es la que ves ahí con una flechita. La carga fija anaranjada repele, ¿no? A la carga celeste positiva, ¿no? Con una fuerza eléctrica que ahí está indicada en la figura. Entonces, bueno, no se acercaría pues la partícula de color celeste, ¿no? Porque en todo momento va a ser rechazada. Por eso es que hay que hacer trabajo para trasladar. O sea, cogemos a la partícula y lo trasladamos, ¿no? Y lo colocamos a una distancia, ¿no? R, ¿no? De, de esa partícula fija, ¿no? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, lo colocamos en el punto B. El punto B está a una distancia R de la carga anaranjada, ¿no? Positiva. Entonces, imagínate, hay que trasladar a la carga celeste de un lugar lejano, muy lejano, donde no hay campo, no hay potencial tampoco, y lo trasladamos y lo colocamos en el punto B. Y en el punto B, ahí sí hay potencial eléctrico, ¿ya? Entonces, la fuerza que tenemos que aplicar debe ser contraria a la fuerza eléctrica de repulsión, ¿no? Entonces, la fuerza que representa a, a- al traslado de la carga celeste es esa fuerza F que está de color verde, ¿no? Esa es la fuerza que nosotros aplicamos, contraria a la fuerza eléctrica que está de color naranja, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces lo trasladamos, hacemos trabajo y como ya sabes, el sistema quiere energía y por lo tanto esa energía también es la energía de la carga o de la unidad de carga, ¿ya? Entonces así es como esa unidad de carga adquiere energía, ¿no? Por el trabajo que se hace para trasladar, ¿ya? Entonces energía lo dividimos entre el valor de la carga que tiene y nos da el potencial, en este caso sería en el punto P, ¿no? El potencial en punto P. Bueno, esta definición es interesante, ¿no? Pero a veces no resulta tan práctico cuando uno quiere desarrollar ejercicios, ¿no? O uno quiere desarrollar problemas, ¿no? A veces, eh, si queremos desarrollar problemas, a veces nos perdemos un poco en cómo hacerlo porque, ¿no? No es una expresión muy adecuada, digamos así, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, para calcular el potencial eléctrico hay otra forma, otra formulita que uno puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso, para hallar potencial, eso sí va a depender de qué tipo de carga sea, pues, ¿no? Puede ser positiva, puede ser negativa, va a depender. Por ejemplo, esa carga positiva tiene un campo eléctrico a su alrededor y por supuesto, en este punto que estás viendo, punto P, está a la distancia R, ¿no? De la carga. En ese punto hay potencia eléctrico. Entonces el potencial uno lo puede determinar en forma sencilla, en forma simple, con una fórmula, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? La que ustedes ven ahí en la pantalla. Sería la constante K por la carga de la partícula dividida entre la distancia. ¿De dónde sale esa fórmula? De usar la fórmula anterior, la definición anterior,
¿no? Y el concepto de energía potencial eléctrica, ¿no? Haciendo ese desarrollo, se demuestra de esta forma. Eso sería para el caso de una carga positiva. Pero también es para una carga negativa, también sería lo mismo, ¿no? Entonces ese punto P que está a la distancia R, entonces el potencial eléctrico, ¿cómo lo vamos a hallar? En el punto P, usando esta fórmula, ¿no? Esa sería la fórmula que usaría. La constante o la carga sobre la distancia. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Así sería. Bien, el potencial eléctrico es una cantidad escalar, que puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Y en algunos casos, pues también cero, ¿no? Cero. ¿Cuándo es positiva el potencial? Pues cuando la carga que produce el campo es positiva. ¿Cuándo es negativo el potencial? Cuando la carga que produce el campo, ¿no? La carga que produce el campo es negativa. Entonces ahí el potencial va a ser negativo. ¿Están de acuerdo? Si tuviéramos un conjunto de partículas eléctricas y quisiéramos determinar el potencial eléctrico en un punto del campo que resulta de los campos de las dos partículas, entonces podríamos calcularlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el potencial en el punto P lo podemos hallar como la suma de los potenciales eléctricos de los campos de cada una de las partículas, ¿no? En dicho punto. Como hay dos partículas, entonces habría dos potenciales que habría que sumarse, ¿no? Es una suma algebraica simplemente. El potencial de la carga 1 sería la constante por la carga 1 dividido entre la distancia entre el punto P y la carga 1, ¿no? Que es R1. De igual manera, el potencial eléctrico debido a la carga 2 en el punto P sería la constante por la carga 2 y dividido entre la distancia del punto y la carga 2, ¿no? Mira, y si hubiera más partículas electrizadas, entonces igual se sigue aplicando la misma fórmula, solo que tendríamos más términos, ¿no? Más términos. Ahora, una observación importante, ¿no? ¿Ya? Una observación importante. Em, Dado que el potencial eléctrico puede ser positivo, ¿no? O puede ser negativo, a la hora que grafiquemos nosotros potencial respecto, ¿no? El potencial respecto de la distancia R, entonces vamos a encontrarnos que su gráfica potencial versus distancia R es una línea curva de esta forma, ¿ya? Una línea curva de esta forma. Que me indica simplemente que el potencial es inverso a la distancia. Por eso, al aumentar la distancia R, el potencial se reduce, ¿no? Rápidamente. Bueno, esta gráfica sería el potencial eléctrico, ¿no? A una distancia R, pero de una carga positiva. Si la carga fuera negativa, entonces, ¿cómo sería su gráfica? Pues su gráfica sería ahora de esta forma. ¿Está bien?
Entonces, si la carga es negativa, su potencial es negativo, ¿no? Entonces, cuando uno grafica el potencial con respecto a la distancia R, la línea curva, ¿ya? Tendría que dibujarse hacia abajo, ¿no? Así, en la parte de abajo, en la zona de abajo, ¿no? Es, que es para potenciales negativos, o potenciales negativos. Claro, si una carga es negativa, el potencial es negativo. Entonces, para potenciales negativos, la gráfica, la línea curva estaría debajo, ¿no? Debajo. Eh, la fórmula de potencial que hemos visto, que es la constante por la carga sobre la distancia, ¿no? Sería, digamos, la única, o sea, digamos, útil para otros casos. Pues sí, ¿no? En el caso de una esfera conductora, por ejemplo, se podría aplicar esa misma fórmula. Por ejemplo, si quisiéramos determinar el potencial eléctrico en la superficie de una esfera o de una cáscara esférica conductora, cáscara, ¿no? Una cáscara esférica, pues, ¿qué cosa es, no? Es solo la parte externa sin su contenido, ¿no? Sin la parte interna, ¿no? Es como una naranja que te quedas con las cáscaras y todo lo de adentro te lo has consumido. Queda vacío, ¿no? Bueno, para ese caso, ese tipo de cáscara esférica, el potencial lo puedes hallar con esta fórmula, ¿no? Yo te diría, profesor, ¿solamente es para una cáscara esférica? No, inclusive puede ser para una esfera sólida, ¿no? Una esfera conductora sólida, ¿no? Ya si la esfera es sólida, ya tiene su corteza y tiene la parte interior, todo, ¿no? Bueno, la carga sigue distribuyéndose en la superficie. Eso lo explicamos la clase pasada, ¿te acuerdas? Cuando un cuerpo se electriza, la carga siempre está en la superficie del cuerpo conductor, del cuerpo metálico. La carga Q está ubicada en su superficie. Entonces, si fuera sólido, igualito, la carga seguiría ubicada en la superficie. Y para hallar el potencial eléctrico en la superficie misma, en la misma superficie, usamos la fórmula que están viendo ustedes ahí, pues, ¿no? En la pantalla. Sería la constante eléctrica por la carga de la esfera, la carga eléctrica distribuida en la superficie de la esfera, dividido entre el radio de la esfera, ¿no? Y ese potencial eléctrico va a ser constante en todo punto de esa corteza esférica. En cada punto va a ser el potencial constante, se va a tener el mismo valor. Bueno, acá hay una propiedad, ¿ya? Si en la superficie de la esfera conductora el potencial eléctrico lo hallamos con esa fórmula que vemos, ¿qué pasa en los puntos interiores y en los puntos que están dentro de la cáscara o de la esfera sólida? Porque también se cumple para una esfera sólida. Pues resulta que en los puntos interiores, ¿ya? En los puntos interiores, el potencial va a ser igual al de su superficie. Es decir, que esa fórmula que estás viendo es la misma que se aplica para cualquier punto dentro de la corteza o dentro de la esfera sólida, ¿no? Si es que trabajamos con esfera sólida. Entonces, para puntos interiores, ¿no? A la esfera, incluso en su superficie,
El potencial eléctrico lo calculamos con la fórmula que ustedes están viendo. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora para puntos exteriores, no? O sea, puntos que estén fuera de la esfera, ¿no? Sólido. Bueno, ahí el potencial eléctrico lo calcularíamos con una fórmula parecida, la constante K por la carga que está dentro de la corteza esférica, que está dentro de la cáscara esférica, ¿no? Esa sería la carga Q. Dividido entre qué? Entre el radio de la superficie esférica que pasaría por el punto donde estamos evaluando el potencial. O sea, esa R es la distancia de cualquier punto exterior, ¿no? A la esfera, ¿no? Al centro de la esfera, ¿ya? Entonces esa R representa, la R minúscula representa la distancia, ¿no? R minúscula prima, ¿no? Representa la distancia, ¿no? De cualquier punto exterior al centro de la cáscara esférica, ¿ya? Ese sería, digamos, su formulita, ¿ok? Bien, ¿se entiende esta parte? ¿Sí? Una propiedad también aquí interesante, ¿ya? Uno puede ubicar alrededor de esa casca esférica puntos que van a tener el mismo potencial eléctrico, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos? Esos puntos serían todos aquellos que están a la distancia R, pues, ¿no? Todos los que están a la distancia R tendrían el mismo potencial eléctrico. Ya, eso sería en la parte exterior, ¿ya? De la corteza esférica conductora. Entonces, debido a que para el exterior hay carga distribuida, que es la carga en la superficie de esta esfera, es por eso que existe campo eléctrico en la superficie de la cáscara esférica y en todo el espacio exterior, ¿no? O en todo punto exterior. En todo punto exterior y en la superficie esférica existe campo eléctrico, ¿no? Que está representado por esas flechitas que estás viendo ahí, ¿no es cierto? De color naranja, ¿no? Entonces, en el exterior hay campo eléctrico. Si la carga distribuida es positiva, pues esas líneas de campo o ese campo va a ser saliente, ¿no? De la cáscara esférica. Pero hay, ¿no? Hay campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Y qué pasa en los puntos interiores de esa cáscara esférica? O también puede ser un sólido, ¿no? Una esfera sólida. Pues no va a haber campo eléctrico, no va a haber intensidad de campo. En el interior de una esfera conductora o de una cáscara esférica conductora no existe campo eléctrico. El campo eléctrico E es igual a cero. Solamente hay en la superficie y en puntos exteriores. Pero en el interior de la cáscara o de la esfera no hay potencial eléctrico. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno.
Lo que le comentaba está en las observaciones, pues, ¿no? Está en las observaciones. Bueno, lo interesante me ocurre cuando tú a una esfera conductora le suministras carga eléctrica, ¿no? Estas cargas eléctricas se ubican en la superficie y van a separarse lo más que se pueda, ¿no? Y esa separación se va a conseguir ¿dónde? En la superficie, ¿no? De la esfera conductora. O sea, se dice que cuando una esfera se electriza, toda su carga eléctrica está en la superficie. Puede ser una carga de mucho valor, puede ser una carga de poco valor, pero toda esa carga está distribuida en la superficie. Entonces en la superficie se distribuye, se separa, de tal manera que la distancia entre ellas debe ser la mayor posible para que el sistema de partículas eléctricas se muestren en equilibrio electrostático, ¿ya? En equilibrio electrostático, ¿ok? Bien. Toda la carga en la superficie, pero ninguna carga en el interior. En el interior la carga es cero, el campo también es cero, ¿ya? Todo el interior. Pero en el exterior y en la superficie, no. Ahí sí existe, ¿no? Existe potencial, existe campo. Bien, en la práctica, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿El potencial eléctrico o la diferencia de potencial? Pues vamos a indicar que nos interesa es la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque gracias a una diferencia de potencial hay traslado, ¿no? Va a haber traslado de partículas. Las partículas se trasladan cuando hay una diferencia de potencial. O sea, las partículas eléctricas se trasladan en un campo cuando hay una diferencia de potencial, ¿no? Entre dos puntos de ellos. A la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo también se le llama voltaje eléctrico entre dichos puntos. Voltaje o tensión eléctrica entre dichos puntos. Así recibe ese nombre, ¿ya? Bueno, ahí hay un campo eléctrico muy particular que es el campo eléctrico uniforme, ¿no? Como ustedes saben. Em, si queremos hallar la diferencia potencial entre dos puntos de este campo, puede ser un punto A, puede ser un punto B también. ¿Qué diferencia potencial hay entre los puntos A o B y A, ¿no? Entonces vamos a recurrir a una expresión, ¿ya? Una expresión. A ver, ¿cuál sería la expresión para determinar esa diferencia potencial, ¿no? Es la que tú ves ahí en ese recuadro que ha aparecido. Ahí está, ¿no? Diferencia potencial en este caso es entre el punto B y el punto A, ¿ya? Dice que esa diferencia potencial va a ser igual al cociente
del trabajo que desarrolla un agente externo que aplica una fuerza F a la fuerza eléctrica del campo, ¿no? Bueno, esa diferencia potencial hay que hallarlo en función del trabajo que se tiene que realizar sobre la unidad de carga para trasladarlo, que en este caso sería el punto A hasta el punto B, ¿no? En este caso se está trasladando en contra del campo eléctrico, o sea, la fuerza de externa o del agente externo, que es F es esa fuerza, ¿ya? Entonces está en contra del campo eléctrico, ¿entiendes? Está en contra. Entonces es un trabajo que el agente externo tiene que realizar para llevarlo desde el punto A hasta el punto B, dividido entre el valor de la carga de prueba que se traslada, ¿no? Que es Q sub cero. Muy bien, ese sería entonces, digamos, la formulita, ¿no? Diferencia de potencial es igual a trabajo sobre carga. Trabajo del agente externo sobre la carga que se traslada. Muy bien, entonces ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? Viene la siguiente pregunta, ¿ya? De los puntos potencial, ¿no? Eléctrico, ¿no? ¿Qué presenta más potencial eléctrico? Pues en este caso vamos a decir que B presenta más potencial eléctrico que A, ¿ya? ¿Cómo darse cuenta quién tiene más o menos potencial, ¿no? Bueno, simplemente puedes hallarlo, puedes darte cuenta si sigue las indicaciones de esa flecha, ¿no? De color azul, ¿ya? Según esa flecha, el potencial eléctrico disminuye en el sentido del campo. ¿Ves la flecha ahí de color azul? Que va a la derecha, entonces te está diciendo que el potencial eléctrico disminuye en el sentido del campo. En cambio, en el sentido contrario al campo, aumenta, ¿no? O sea, si tú te mueves en sentido contrario al campo, entonces el potencial eléctrico va a ir aumentando, ¿ya? Va a ir aumentando. Aumenta cuando uno va en sentido contrario al campo y disminuye cuando uno va en el sentido del campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Cuando se traslada una partícula en el campo, no solamente va a estar presente la fuerza externa o del agente externo que lo traslada, sino también va a estar presente la fuerza eléctrica del campo. O sea, hay dos fuerzas que están presentes, ¿no? Como pueden ver en la gráfica de acá, ¿no? Vean la carita, ¿no? Positiva. Hay dos fuerzas que actúan. Está la fuerza eléctrica de color verde que va en el sentido del campo. Y la fuerza externa F, ¿no? Que va en sentido contrario, ¿no? Entonces, siempre que una partícula está dentro de un campo eléctrico y se traslada, ¿no? Va a estar presente dos fuerzas.
Una es del campo mismo y otra es del agente externo. ¿Estamos? El trabajo que desarrolla, por ejemplo, la fuerza eléctrica del campo es el mismo que desarrolla la fuerza externa, ¿no? Pero con signo cambiado, o sea, con signo negativo, ¿ya? Con signo menos. Los trabajos son iguales, del mismo valor, la misma magnitud, pero no su signo, ¿no? ¿Por qué? Porque un trabajo, bueno, o sea, un trabajo, uno de ellos es positivo porque la fuerza está en el sentido en que se mueve o se traslada, y el otro está en sentido contrario, ¿no? La fuerza eléctrica y la fuerza externa, ¿no? Siempre tienen sentido contrario. Por eso que el trabajo de uno va a ser negativo del otro. Y eso trae como consecuencia, si tú sumas los dos trabajos son iguales, ¿no? Pero por sí diferentes. De manera que cuando tú sumas los dos trabajos, te va a salir cero, ¿no? Cero te sale. ¿Está bien? Bueno, hay una expresión interesante también en este tema de potencial. Es la fórmula que relaciona la diferencia potencial con la intensidad de campo, ¿no? Así es. La fórmula que relaciona, ¿no? Esa formulita, que también ustedes ahí. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? ¿Qué me expresa esta fórmula, no? Dice que la diferencia potencial entre dos puntos del campo, de ese campo eléctrico, de ese campo uniforme, es un campo uniforme, ¿ya? Es igual, dice, a producto, ¿no? De la intensidad de campo por el coseno del ángulo que forma el campo con, con el desplazamiento del cuerpo o de la partícula, que es D, ¿no? Multiplicado por la magnitud de ese desplazamiento de o distancia D, ¿no? Así es. Entonces esta fórmula nos permite a nosotros encontrar que dos características o parámetros importantes, ¿no? Del campo eléctrico están relacionados, ¿no? Están relacionados. La intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico están relacionados, ¿no? Pero es una relación en magnitud, ¿ya? Una relación en magnitud. La intensidad de campo es una cantidad vectorial, mientras que el potencial es una cantidad escalar. Entonces, lo único que puedo yo igualar acá o ver la relación es en magnitud, ¿no? En magnitud de estos dos parámetros. Delta de V es la diferencia potencial, ¿no? En este caso, ¿qué habría entre el punto A y el intensidad de campo constante uniforme, la magnitud que tiene, coseno de teta, pues el ángulo que forma el campo con el desplazamiento de coseno del ángulo, y hemos dicho que es el ángulo entre el campo y desplazamiento AB, multiplicado por la distancia, ¿no? O sea, por la magnitud de desplazamiento desde A hasta B, ¿no? Que es la distancia. Entonces esa formulita es importante, ¿no? Que lo tomemos en cuenta porque hay muchos ejercicios que se pueden resolver de manera sencilla, ¿no? A través de esta relación. ¿Se puede tener casos particulares? Bueno, sí, ¿no? Lo más importante es que esa relación que estamos viendo la vayamos a hacer cumplir, ¿ya? Muy bien. Se llama superficie equipotencial aquella superficie cuyos puntos presentan el mismo potencial eléctrico, ¿no? Ejemplo, vas a tener muchos. Por ejemplo, podemos obtener
superficies equipotenciales a partir de una lámina metálica que esté electrizada. Por ejemplo, puede estar electrizada positivamente. Si está electrizada positivamente, entonces se va a formar en la vecindad, acostado, a su lado, ¿no? De esa lámina, o de esa lámina o esa placa, un campo eléctrico que va a ser uniforme. Claro, siempre y cuando esa lámina, la superficie de esa lámina sea una superficie muy grande, en el mejor de los casos, infinito, ¿ya? Es una lámina de este tipo, entonces se va a formar un campo eléctrico que va a ser uniforme y por lo tanto sus líneas de campo van a ser todos paralelas y de igual dirección, ¿ya? Así como se ve, se observa en la pantalla. A cierta distancia de esa lámina, de esa placa, también podemos tener láminas o superficies imaginarias, ¿no? Que vendrían a ser también plano, ¿no? Vendrían a ser también plano, así como la placa, una placa cuadrada, ya plana. Entonces también podemos tener superficies planas, ya plano. Esta superficie plana recibe el nombre de superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque todos los puntos de esa superficie van a tener el mismo potencial, ¿ya? Por ejemplo, todos los puntos de la superficie 1 van a tener potencial V1, ¿entiendes? Eh, todos los puntos de la superficie 2 van a tener un potencial 2 y así sucesivamente, ¿entiendes? Sucesivamente. Dependiendo cómo sea la carga o la distribución de carga, también va a depender cómo van a ser las superficies equipotenciales, ¿no? En el caso de la placa que hemos visto, todas las superficies equipotenciales son planos, ¿ya? Son planos. En el caso de una carga eléctrica, todas las superficies equipotenciales, ¿ya? Vienen a ser superficies esféricas, ¿no? Esféricas. Estamos esféricas, así como tú ves ahí en la pantalla, ¿no? En el caso de partículas eléctricas. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Bien. Ven el detalle de que esas líneas que son salientes de la partícula positiva son las líneas de campo eléctrico, ¿no? Pues resulta que las líneas de ese campo siempre cortan a la superficie equipotencial en ángulos de 90 grados. O sea, estas líneas de fuerza son perpendiculares a las superficies equipotenciales. ¿Entiendes? Muy bien. Bueno, de esto le explicaba, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, entonces, podríamos decir, sería la primera parte, ¿no? Como ven, es un tema extenso, no es un tema corto. Hay tantas cosas por explicar.
pero lo fundamental, lo esencial es lo que se ha mencionado, ¿ya? Vamos a desarrollar ejercicio de esta parte y después vamos a hablar acerca del condensador, ¿ya? En la segunda parte vamos a hablar acerca del condensador. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes el PPT de ejercicios. Si tienen ustedes alguna pregunta, lo pueden mencionar mientras voy compartiendo con ustedes el PPT de ejercicios. Ya está. A ver, me confirman, creo que ya pueden visualizar el PPT de ejercicios, ¿sí? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza el PPT de ejercicios? Sí, sí. ¿Me confirman? Ya, correcto. Excelente. Ya, entonces sí, sí pueden visualizar. Muy bien. Entonces vamos a ver nuestro primer ejercicio. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué dice acá en primer ejercicio? Dice, se realiza trabajo para colocar tres partículas con cargas eléctricas. Uno de -1 por 10 a la -7 coulomb. Q2 de +4 por 10 a la -7 coulomb. Q3 de +2 por 10 a la -7 coulomb. En los vértices del triángulo equilátero, el lado A igual a 10 centímetros, como muestra la figura. ¿Cuál es la energía potencial electrostática del sistema de partículas, no? ¿Cuál es la energía potencial electrostática? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar el concepto de energía potencial electrostática, ¿no? ¿Te acuerdas la primera fórmula que vimos? Ya, entonces dijimos, si hay un sistema de partículas, en este caso son tres, hay que sumar, ¿no?, las energías potenciales electrostáticas de cada par, ¿no? De cada par. Entonces, ese trabajo, recuerden, dice, se realiza trabajo para talar las partículas, ¿no? En los vértices, ¿no? En los vértices. Hay que colocar esas partículas en los vértices, ¿no? En los vértices, ¿cierto? Bien, pero ¿qué notamos? ¿Sí o no? En los vértices, pero ¿qué notamos? ¿Ya? De acuerdo a la teoría, ¿no? Em, este sistema de partículas almacena
ese trabajo en forma de energía, ¿no es cierto? Y esa energía, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a calcular calculando la energía potencia eléctrica de cada par, ¿no? De cada par. O sea, sería la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre la carga 1 y la carga 2, que es A, más la constante por el producto de la carga, en este caso sería la carga 1 y la carga 3, entre la distancia entre la carga 1 y carga 3, que es D también. Y por último, la otra energía eléctrica, potencia eléctrica sería eh, la constante K, ¿no? Por la carga eléctrica de la segunda partícula, la carga eléctrica de la tercera partícula y la distancia, ¿no? Entre la partícula 2 y la partícula 3, que también es A, ¿no? Porque es el lado del triángulo equilátero. Muy bien, entonces le hemos tomado de 2 en 2, como ya hay término que se repite, en este caso es la constante K y la distancia A, o sea, el lado del triángulo equilátero, podemos factorizarlo. Y así factorizaríamos. ¿Está bien? Y luego lo que hay que hacer sería reemplazar los valores, ¿no? Con mucho cuidado. Y operar con mucho cuidado. O sea, no es complicado, pero a la hora de reemplazar, te va a salir así. Y luego tienes que operar con mucho cuidado. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto va a salir? Lo comprueban ustedes. Va a salir 1,8 milijoule. ¿Ya? Milijoule. Ya está. Resuelto el problema. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver ahora la pregunta número 2. ¿Ya? Ahí está. Algo parecido a la anterior, solo que ahora es con potencial electrostático, ¿no? Cuatro partículas con cargas eléctricas, la carga 1 de más un microcoulo, la carga 2 de más un microcoulo, la carga 3 de más un microcoulo y la carga 4 de más 3 microcoulos, ¿no? Dice, están situadas en los vértices de un cuadrado del lado A igual a 10 raíz cuadrada de 2 centímetros, como muestra la figura. Determine el potencial electrostático en el centro del cuadrado, ¿no? En el centro del cuadrado, ¿ya? Ok. Bueno, primero, ¿dónde está el centro del cuadrado? Hay que trazar las diagonales, ¿cierto? Bueno, una diagonal, otra diagonal, y ese sería el centro del cuadrado, ¿no? Como el potencial eléctrico depende de la distancia del punto a las cargas, la distancia del punto a las cargas, hay que determinar ese punto de intersección de las diagonales, a qué distancia está de las cargas, ¿bien? Bueno, como sabes, es la diagonal de un cuadrado, la diagonal de un cuadrado, ¿ya? La diagonal de un cuadrado es siempre igual al lado multiplicado por la raíz cuadrada de 2, ¿no? O sea, si el lado del cuadrado es A, la diagonal sería A por la raíz cuadrada de 2, ¿no? La diagonal sería A por la raíz cuadrada de 2.
pero como ese centro del cuadrado está a la misma distancia de las cargas, entonces, por ejemplo, esta distancia de acá sería del centro a la carga 2, por ejemplo, sería a raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no? O sea, la mitad. Y la otra mitad estaría acá, pues, ¿no? Sería a raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no? De manera que si tú sumas los dos, te va a salir a raíz cuadrada de 2, que es la diagonal del cuadrado. Y lo mismo se repite para las otras dos distancias, ¿no? O sea, lo que estamos determinando acá es que la distancia del centro del cuadrado a las cargas va a ser igual a raíz cuadrada sobre 2, ¿no? A, que es el lado de cuadrado, por la raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿No es cierto? Así va a ser. Bueno, entonces el potencial eléctrico, ¿cómo le haremos? Vamos a aplicando acá el principio de superposición, vamos a sumar los potenciales eléctricos de cada una de las partículas en el centro, o sea, la contribución de cada uno de ellos en el centro del cuadrado. Entonces vamos a escribir algo así. Por ejemplo, de la carga 1 sería la constante por la carga 1 sobre la distancia, ¿no? Del centro del cuadrado a la carga 1, que es a raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿cierto? Igual sería para la carga 2, la constante por la carga 2, la distancia de ese mismo centro a la carga 2, que es la misma distancia, a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y para el caso de la carga 3 también es lo mismo, está a la misma distancia, igual que la carga 4 también está a la misma distancia, ¿no? O sea, del centro, ¿no? A cada una de las cargas está a la misma distancia, ¿no? Bueno, entonces, acá podemos factorizar lo que es común, la constante sobre a, que es el lado del cuadrado, y luego raíz cuadrada de 2 sobre 2, de manera que entre corchete me queda la suma de las cargas. Entonces digo, se va a volver más sencillo, entonces voy a tener que sumar las cargas, y la suma de las cargas las tengo que colocar ahí. Entonces ahora lo que vendría sería simplemente reemplazar, ¿no? Hay que reemplazar todo con cuidado y hacer las operaciones, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto sale? ¿Sí o no? ¿Cuánto saldrá? Bueno, eso lo voy a dejar a ustedes para que lo comprueben. Va a salir 54 por 10 a la cuarta. 54 por 10 a la cuarta vol, le dije vol. Dije que iba a expresar yo en vol el potencial eléctrico. Y 54 por 10 a la cuarta vol equivale a 540 kilovolt. Por lo tanto, eso vendría a ser la respuesta. ¿Ya? La respuesta de ejercicio vendría a ser eso. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué les parece? Está hablando de el famoso generador de Van der Waals, ¿no? Van de Graaff, ¿no? Dice que es un aparato electrostático que utiliza una faja móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en la superficie de una esfera metálica hueca. Dice, en la figura se muestra un generador de Van de Graaff cuya esfera tiene una carga eléctrica positiva, y si el potencial eléctrico y la magnitud de campo eléctrico en el punto P está a la distancia R, ¿no? Son 150 kilovolt y 300 kilovolt
por metro, ambos es por metro, determine, perdón, sí, determine la distancia R medida desde el centro de la esfera, ¿no? ¿Está bien? R, pues esa distancia R, ¿no? ¿Cuánto vale? Bueno, tengo ahí los dos datos en el punto P. La intensidad de campo eléctrico tiene magnitud de 150, perdón, el potencial eléctrico en ese punto tiene valor de 150 kilovolts y la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en ese mismo punto P de 300 kilovolts por metro, ¿no? Respectivamente. Ya está. Eso significa que debo trabajar con las dos fórmulas, ¿no? Con la fórmula del potencial y con la fórmula de la intensidad de campo. O sea, con ambas fórmulas tengo que trabajar. Por ejemplo, esta es la fórmula del potencial eléctrico, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos el caso de la esfera? Ya, entonces si el punto P es un punto exterior, entonces el potencial lo hallamos con la fórmula del potencial de una carga puntual, ¿no? O sea, la constante por la carga, la esfera tiene carga Q, sobre la distancia entre el punto P y el centro de la esfera hueca, ¿no? Que es R, ¿no? R. Entonces esa fórmula usamos para hallar el potencial. ¿Cuánto vale? Por dato dice que vale 150 kilovolts. Bien, ¿el otro qué sería? Sería la intensidad de campo, ¿no? Entonces, para la intensidad de campo, como vimos en la clase anterior, entonces la fórmula a utilizar sería la constante de la carga, solo que la distancia ahora sería la distancia al cuadrado, ¿no? Sería R al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y eso pues vale, dice, 300 kilovolts, ¿no? Por metro, ¿no? 300 kilovolts por metro, ¿no? Así vale. Bueno, entonces con estos dos datos tenemos que encontrar lo que nos pide, ¿no? Que es la distancia R menos. ¿Está bien? Bien. Eh, ¿Qué estamos haciendo acá? Pero no sé si te das cuenta. La fórmula de intensidad de campo eléctrico, que es K por Q sobre R cuadrado, lo estamos reescribiendo, ¿no? Reescribiendo. O sea, lo estamos desdoblando, ¿no? Desdoblando. Por un lado ponemos K por Q sobre R, ¿no? Por un lado K por Q sobre R, ¿ya? Y por otro lado, K por Q sobre R, ¿no? Y por otro lado, 1 sobre R. Estamos separando, ¿no? Desdoblando. Por 1 sobre R. De tal manera que si multiplicamos, nos va a salir igual K por Q sobre 2R. ¿Cierto? Igualito nos va a salir. Pero ¿qué es K por Q sobre R? Es el potencial eléctrico en el punto P, ¿no? Ah, ya, entonces yo digo, como por dato tengo que la intensidad de campo es 300 kilovolts por metro y el potencial eléctrico en el mismo punto es 150 kilovolts, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Simplemente operar, ¿no? Operar para que me salga la distancia R. Pero tengo que operar con cuidado porque ahí hay unidades, ¿sí o no? Ya, entonces ahí operando y despejando me va a salir el radio, ¿no? El radio me sale. Me va a salir en metros, me va a salir 0,5 metros. Entonces ahí la respuesta sería 0,5 metros. ¿Ok? Ya está. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya. Preparen sus preguntas. No, no hay problema al respecto. Si quiere para aclarar algo más. Ya. Ahí está. ¿Está bien? El ejercicio número 4.
Un agente externo realiza un trabajo de 1,6 por 10 a la menos 5 joules para trasladar lentamente una partícula con carga eléctrica positiva entre dos placas metálicas paralelas separadas a una distancia de 4 milímetros, como muestra la figura. Ahí está la figura. Si la diferencia de potencial entre las placas es de 8 volts y la partícula se desplaza de la placa negativa a la placa positiva, ¿no? Determine la magnitud de la carga de la partícula y la magnitud del campo eléctrico respectivamente. ¿Está bien? Ok, vamos a ver la solución. Muy bien, vamos a ver la solución. Ya, para determinar el trabajo eléctrico, en este caso del ah, bueno, tenemos que aplicar lo que nos dice la teoría, ¿no? Recuerda, acuérdate. Dice que para hallar ese trabajo, lo que hay que hacer es multiplicar la carga que se traslada, ¿no? Por la diferencia de potencial, ¿no? En este caso sería entre ambas placas, porque se va a desplazar, ¿no es cierto?, de la placa negativa a la placa positiva. Entonces, la carga que se traslada, pues, se multiplica por la diferencia de potencial que existe entre cada placa. ¿Está bien? Ahora hemos dicho que ese trabajo lo puede desarrollar un agente externo o lo puede desarrollar el campo. ¿No es cierto? Haciendo. O lo desarrolla el agente externo o lo desarrolla el campo. ¿No es cierto? Bien. Bien. Entonces, ese trabajo siempre lo vamos a hallar con la fórmula que usted está observando ahí. ¿Ya? El trabajo, ¿ya?, que realiza el agente externo, pues es un dato, es 1,6, puede ser menos 5. La diferencia potencial entre las placas también es dato, dice que vale 8 volts. ¿Sí o no? Entonces podemos hallar el potencial. ¿Están de acuerdo? O, perdón, la carga eléctrica, ¿no?, de la partícula que se traslada, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto va a salir eso? 0,2 por 10 a la menos 5 coulombs. ¿Están de acuerdo? Así va a salir. ¿Ok? Bien. A ver, 0,2 por 10 a la menos 5 coulomb en unidades de microcoulomb, eso equivale a 2 microcoulomb, ¿no? Recuerda que el micro es 10 a la menos 6. Entonces, si tú conviertes, ¿ya? Si tú conviertes, ¿ya? ¿Ya? Si tú conviertes, entonces te va a salir así. 2 microcoulomb, ¿ya? No te olvides que micro es 10 a la menos 6. Bien, ahora, cuando el campo es uniforme, ¿no? Entonces, hay una manera de poder
determinar la intensidad de ese campo. ¿Qué magnitud tiene la intensidad de ese campo? Entonces podemos usar la fórmula que están viendo ustedes ahí en la pantalla, ¿no? La diferencia potencial, en este caso, podría ser, ¿no? Entre las dos láminas, ¿no? Va a ser igual a producto de la magnitud de la intensidad de campo por la distancia de separación entre las dos láminas. Lo que pasa aquí es que si yo tomo en cuenta la diferencia potencial entre las dos láminas, la distancia que debo tomar en cuenta sería también entre las dos láminas. Y eso es lo que se va a hacer porque la distancia entre las láminas es dato, ¿no? Es de 4 milímetros. Entonces yo puedo determinar cuál es la magnitud, ¿no? De esa intensidad de campo. ¿Qué hago entonces? Simplemente reemplazo la diferencia potencial entre la lámina es 8 y la distancia es 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Que es 4 milímetros, es 4 por 10 a la menos 3. De ahí entonces despejamos y hallamos la intensidad de campo, ¿no? Entonces nos va a salir ahí 2 por 10 al cubo volt por metro, ¿no? Hay que hacer la operación, ¿no? Sencilla. 4 por 10 a la menos 3 pasa a dividir al 8. Hacemos el cociente y nos sale 2 por 10 al cubo volt por metro. ¿Están de acuerdo? Y como esa magnitud es la que nos pide, eso sería simplemente la respuesta, ¿no? La respuesta. Entonces, como ven, no es nada complicado, ¿sí o no? No es nada complicado. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿no? Veamos entonces. Dice, los estudiantes de un laboratorio de física desean determinar experimentalmente el campo eléctrico mediante el sistema que se muestra en la figura, ¿no? En la figura A. ¿Qué es ese sistema? Bueno, si tú miras ahí, ¿no? Eh, hay un recipiente que contiene una solución, ¿no? De agua, puede ser agua o una mezcla con otro componente, en este caso es sal, agua con sal, que lo va a hacer, que lo va a hacer un medio propicio, ¿ya? Para poder detectar las líneas equipotenciales que hay en torno a los electrodos. Ahí hay dos electrodos, ¿no? Un electrodo plano y un electrodo que tiene la forma cilíndrica, ¿ya? Forma cilíndrica. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, necesitamos de una fuente, en este caso es una pila, una fuente, que proporcione diferencia de potencial, ¿no? La pila es la que va a proporcionar diferencia de potencial. Y esa diferencia potencial, ¿ya? Esa diferencia potencial, ¿ya? Esa diferencia potencial
¿ya? Esa diferencia potencial va a dar origen o se va a formar un campo eléctrico en esa solución. Así es. Ahí se forma un campo eléctrico debido a esa diferencia potencial que proporciona esa fuente, ¿no? Esa fuente, ¿ya? Bien, ahora, ese campo eléctrico que se forma tiene líneas de campo, pero también tiene lo que hemos mencionado, superficies equipotenciales. Ahora, esas líneas equipotenciales una las puede obtener en una hoja de papel. Esa hoja de papel se pone por debajo de la fuente, de esa cubeta. Esa cubeta es una cubeta transparente, ya que contiene la solución de agua, pues, ¿no? De agua con sal. Entonces, uno con el voltímetro que estás viendo ahí, que es un instrumento que mide diferencia potencial, va detectando, ¿no? Los puntos que presentan el mismo potencial eléctrico, ¿no? Que es con esa punta roja. Y así uno va determinando, ¿no? A las superficies equipotenciales. Entonces, al final en la hoja de papel resulta una figura como la que estás viendo a su costado, ¿no? Es una serie de líneas, ¿no? De color rojo, de color azul, ¿no? ¿Entiendes? Ya. eh, y esas líneas punteadas son superficies equipotenciales, ¿ya? Bueno, dice acá, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Vamos a ver cuáles son las proposiciones. Dice, uno, la línea de fuerza de campo eléctrico, dice, salen del electrodo plano e ingresan al electrodo cilíndrico. Bueno, eso depende, ¿no? Quién es positivo, quién es negativo, ¿no? Por ejemplo, si te fijas ahí, el electrodo plano, a través de un hilo conductor, está conectado al terminal positivo de la fuente. Entonces significa que ese electrodo plano es positivo. En cambio, el electrodo cilíndrico está conectado al extremo negativo de la fuente. Entonces significa que ese electrodo cilíndrico es negativo. Entonces, como la placa, el electrodo plano es positivo, de ahí entonces van a salir las líneas. Y estas van a ingresar al electrodo cilíndrico que es negativo. Porque así hemos indicado la semana pasada, cuando se dibuja el campo, ¿no? Campo eléctrico, las líneas siempre salen de las cargas positivas, ingresan en las negativas, ¿no? Si la placa o el electrodo plano es positivo, de ahí sale. Y si el electrodo cilíndrico es negativo, ahí ingresan. Por lo tanto, la primera proposición es cierta, es verdadera. ¿No es cierto? Es verdadera. ¿Ya? Las líneas de campo siempre van también de zonas de mayor a menor potencial. Una placa positiva tiene más potencial, evidentemente, que una placa negativa o un electrodo negativo, ¿no? Un electrodo cilíndrico negativo. Entonces, así van a salir las líneas, ¿ya? Dos dicen. La línea de fuerza de campo eléctrico en la proximidad del electrodo cilíndrico tiene dirección del eje X, positivo del eje X. Bueno, no tiene esa dirección. Como el electrodo es cilíndrico, entonces la dirección de las líneas del campo van a ser entrantes al cilindro, entrantes. Entonces va a tener una dirección radial, entrante, ¿no? Radial entrante. Si tuvieran la dirección del eje X positivo, entonces esas líneas tendrían que ser paralelas, ¿no? Y
pasar por el cilindro, pero no es cierto. Como el cilindro es negativo, las líneas llegan al cilindro en forma radial. Por lo tanto, no conservan ese paralelismo. Por lo tanto, esta proposición va a ser falsa. 3. Dice, el campo eléctrico en la proximidad del electrodo plano es de 200 volts por metro, ¿no? El campo eléctrico. Bueno, en este caso, ¿no? En este caso, ¿ya? En este caso, como en la vecindad del electrodo plano, las superficies equipotenciales son planas, ¿no? ¿Estás viendo las líneas de color rojo? Ahí las líneas de campo son paralelas entre sí, son paralelas al eje equipositivo. Ahí podemos decir, que el campo ahí es uniforme, ¿no? Es constante, podríamos decir, en esa zona, justo ahí cerca del electrodo plano, podríamos decir. Entonces, podríamos hallar la intensidad de campo usando esta fórmula, ¿no? Hay que dividir la diferencia potencial, ¿no? Entre la distancia D, ¿no? ¿Qué diferencia potencial? Bueno, la diferencia potencial que hay entre esas dos superficies equipotenciales, ¿no? Una es de 20 volts, la otra de 10 volts, ¿no? Esas dos líneas de color rojo. ¿Y cuál es la distancia entre esas dos superficies equipotenciales? Es, pues, 5 centímetros, dice, ¿no? 5 centímetros. Entonces, arriba, la diferencia potencial sería, hay que restar, la mayor es 20, la menor es 10, esa es la diferencia, 20 menos 10 va a salir 10, y abajo la distancia entre ambas superficies equipotenciales, ¿no? Que sería 5 por 10 a la menos 2. Bueno, operando eso nos va a salir la intensidad de campo, ¿no? Ahí cerca del electrodo plano. ¿Cuánto va a salir? 200 volts por metro. Vamos a decir que esa proposición pues es cierta, no es verdadera también. Entonces ahí vamos a tener como respuesta la alternativa E. ¿Están de acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces, para terminar esta parte, ¿no? Del tema de esta semana, hemos visto la parte de potencial eléctrico, como hemos estado trabajando, ¿no? La parte de potencial. Ahora, veamos en la parte final aspectos, ¿no? Aspectos eh, de esta teoría conocida pues como condensadores, ¿no? ¿Ya? De la teoría de condensadores. Vamos a ver algunos aspectos de esta teoría, ¿ya? Que tiene mucha aplicación, por supuesto, ¿no? Tiene mucha aplicación. ¿Por qué? Porque los condensadores son dispositivos, ¿ya? Son dispositivos eléctricos, electrónicos, que tienen una función. ¿Cuál es su función? Su función es almacenar energía eléctrica y también almacenar carga eléctrica. Esa es la función de los condensadores. Muy bien, ¿cómo están construidos estos condensadores? Bueno, desde el punto de vista constructivo, los condensadores están formados por dos electrodos, ¿no? Conductores, ¿ya? Pueden ser dos láminas conductoras, como la que está viendo en la figura, o dos elementos, ¿no? Metálicos conductores, que están muy próximos entre sí. Deben estar muy próximos entre sí, ¿no? Separados, eso sí, pero muy próximos entre sí. De tal manera que en la región comprendida entre los dos, por ejemplo, en la figura tiene dos láminas, en la región comprendida entre las dos láminas, ahí se va a formar un campo eléctrico. Y en ese campo que está en la región entre los dos, ahí se almacena la energía, ¿no? La energía potencial eléctrica. Y no solamente se almacena energía potencial eléctrica en esa zona, sino que también en las placas se almacena carga eléctrica. Una placa va a estar cargada positivamente y la otra va a estar cargada negativamente. ¿Quién va a estar cargada positivamente? La que se conecta
al extremo positivo de la fuente, ¿no? De la pila. ¿Quién va a estar cargada negativamente? La que se conecta al extremo negativo de la pila, ¿no? O de la fuente. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. ¿Ya? Bien. Las pilas siempre proporcionan, entre sus extremos, siempre proporcionan una diferencia potencial, ¿ya? O sea, un voltaje, ¿no? Un voltaje. Ese voltaje sirve para cargar al condensador, a las láminas del condensador. Los condensadores están formados siempre por dos conductores eléctricos, ¿no? Uno con carga positiva y el otro negativo, ¿no? A eso se le llaman armaduras, también se le llama armadura. Ya, entonces las fuentes lo que hace es, para que las láminas de condensador se carguen, lo que hace es arrancar electrones de una de las láminas y depositarlo en el otro. Eso es lo que hacen las pilas. Entonces una de las láminas pierde electrones y esos electrones que pierde se depositan en la otra lámina. Por esa razón que una lámina se carga positivamente y la otra se carga negativamente. Muy bien, la carga que almacena cada lámina del condensador se calcula siempre con la fórmula que estás viendo tú ahí en la pantalla. Esa carga siempre es proporcional al voltaje de la fuente, al voltaje en este caso de la pila. Cuanto más voltaje, más carga almacena. Es proporcional. Esa C es una constante de proporcionalidad, pero esa constante C tiene nombre. Se le llama capacidad o capacitancia eléctrica, así se le llama. Capacidad o capacitancia eléctrica, así se le llama. ¿Ya? Entonces, la carga de un condensador, de la lámina condensador, siempre se calcula así, ¿no? La capacitancia por la diferencia potencial o voltaje, ¿no? Que se aplica a las placas. Diferencia potencial o voltaje que se aplica a las placas. En este caso, ese voltaje de la pila. Muy bien. Muy bien. Dice, em, la capacitancia o capacidad de un condensador, o sea, se habla de esa C, ¿ya? Bueno, depende fundamentalmente de, del material, ¿no? Del condensador, ¿ya? Depende de la forma geométrica que tenga el condensador, ya cómo está físicamente construido, ¿no? Su geometría. Depende de las láminas, el material que se utiliza para cubrir las láminas, ¿no? El material dieléctrico que utiliza. ¿Sí? Depende de varios factores, entonces, esa capacidad eléctrica C, ¿no? Esa capacidad eléctrica C, ¿ya? Esa capacidad eléctrica C también lo puedes calcular dividiendo la carga, ¿no? Que almacena el condensador entre la diferencia potencial. Haciendo ese cociente, también tú puedes determinar la capacitancia o capacidad de ese condensador. La capacitancia se expresa en unidades de farad, aunque popularmente se le dice faradio, pero el nombre correcto es farad, o sea, se expresa en farad, ¿entiendes? Y es una característica, pues, de cada condensador, ¿no? Ahora, en el mercado, por lo general, los condensadores más comunes que venden en el mercado y que se pueden comprar así, ¿no? Sin mucho problema, tienen capacidades eléctricas muy bajitas, ¿no? Están siempre en el orden de los milifarad, microfarad, nanofarad, picofarad, ¿no? Cuanto más pequeño es su capacidad, más pequeño es, ¿no? El condensador.
Ahora, por supuesto, hay condensadores más grandes, ¿no? Obviamente, con más capacidad, ¿no? Pero la mayoría, pues, eh, que vas a encontrar en el mercado, pues, son pequeños, ¿no? Tienen capacidad pequeña, reducida, y también son pequeños en tamaño, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, para fabricar o construir componentes, ¿no? Electrónicos. Si queremos determinar la capacidad eléctrica de un condensador plano de placas paralelas, como en la figura que vimos al inicio, que es la misma que estás viendo ahí en la pantalla, la fórmula para poder determinarlo es la que estás viendo ahí en la pantalla, ¿no? La capacidad eléctrica va a ser igual a una constante 0 sub 0 que se llama permitividad eléctrica del vacío. A es el área de las placas, de las láminas, y D la distancia que separa la lámina. Entonces, esta formulita te puede ayudar a ti para poder hallar la capacidad eléctrica de un condensador plano o de placas paralelas. Bueno, ¿cómo se representa simbólicamente un condensador? Así, con dos rayitas, como estás viendo tú ahí, paralelas. Así se representa un condensador, no te des equivocar, no des a pensar que vaya a ser así como estás viendo tú ahí. Abajo, así se representa una batería o una pila, ¿no? Así se representa. Un interruptor se representa así, bueno, cuando está abierto así, ¿no? Cuando está cerrado así, ¿no? Los interruptores sirven para controlar el flujo de cargas, ¿no? O el paso de carga. Pues se sirve el interruptor. Bueno, dos conexiones son importantes en los condensadores. Una es la conexión serie, que es la que tú estás mirando ahí. Esa es conexión serie, ¿no? Y la otra es la conexión paralela, ¿ya? En la conexión serie, pues hay propiedades que se van a cumplir, obviamente, ¿no? Una de las principales es que todos los condensadores en serie tengan la misma capacidad o tengan capacidades diferentes. La carga eléctrica que almacena es la misma, ¿ya? O sea, todos almacenan la misma carga. La carga eléctrica es la misma. O sea, en otras palabras, la carga de uno es igual a la carga de dos, igual a la carga de tres, ¿no? Las cargas son iguales de las tres. Cada, cada condensador va a presentar una diferencia potencial o un voltaje. Entonces, va a haber un voltaje total, ¿no? Entre los terminales, ¿no? De ese sistema, que sería simplemente la suma de los voltajes de cada uno de los condensadores. O sea, el voltaje total viene a ser la suma de los voltajes de cada uno de los condensadores en serie, ¿ya? Y utilizando estas dos propiedades, ¿ya? Y la definición de capacidad, podemos demostrar que en una conexión serie se puede sustituir en esa conexión serie de esos tres condensadores por uno solo, ¿no? Que es el equivalente. Ese condensador equivalente va a tener una capacidad equivalente que se va a obtener haciéndose la formulita que ves ahí en la pantalla. La inversa de la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de cada una de las capacidades. ¿Ya? Esa es una conexión serie. O sea, esos tres los reemplazo por uno y la inversa de la capacidad equivalente, ¿no? Va a ser la suma de las inversas de la capacidad de cada uno. Esa es en una conexión serie. ¿Ya? En una conexión paralelo, bueno, una conexión paralela es así, como tú estás viendo acá. ¿Ya? Esa es una conexión paralela, ¿no? Bueno, igualmente, para poder electrizar, para que se pueda cargar los condensadores, hay que aplicarle voltaje. Voltaje lo aplicamos ahí está el voltaje, delta de V, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, si conectamos el terminal positivo de la pila en el extremo izquierdo que ves ahí y el terminal negativo en el extremo derecho, toda la línea vertical en el extremo izquierdo se hace positivo y toda la línea
vertical que está en el extremo derecho se hace negativo. Por lo tanto, estos condensadores van a experimentar la misma diferencia potencial o voltaje. O sea, el voltaje va a ser el mismo, ¿ya? El voltaje condensador 1 va a ser el mismo voltaje condensador 2, el mismo voltaje condensador 3 y el mismo voltaje delta V que se aplica. Entonces, la característica acá es que los voltajes van a ser iguales. Todos el mismo voltaje, ¿ya? Y las cargas, bueno, no necesariamente iguales, van a ser diferentes. Si la capacidad son diferentes, las cargas también van a ser diferentes. Por lo tanto, acá va a haber una carga total. Y la carga total va a ser la suma de las cargas de cada una de ellas. ¿Están de acuerdo? Ya, así va a ser. Y tomando en cuenta estas dos propiedades y la definición de capacidad eléctrica, se demuestra que estos tres condensadores conectados en paralelo pueden ser sustituidos por un solo condensador equivalente, ¿no? Cuya capacidad equivalente sería simplemente la suma de las capacidades de cada uno de ellos, ¿no? O sea, sería solo una simple suma, ¿ya? Muy bien. Y para terminar esta parte de la introducción, algo importante, ¿no? Los condensadores son almacenadores de carga eléctrica, ¿ya? Almacenadores. Almacenan energía eléctrica. Y la fórmula para hallar la energía eléctrica que almacena es la que ustedes ven ahí. Son tres, ¿no? Pero la parte central, la que está encerrada, es la más utilizada y la más importante, ¿ya? Esa es la fórmula para hallar la energía almacenada. Muy bien. Vamos a ver ahora la parte final de los ejercicios, ¿no? Le damos por ver esa parte final, ¿no? Me parece que lo pueden visualizar, lo pueden ver, ¿no? Creo. Y bueno, ahí habla de un condensador de placas paralelas, ¿no? Cuya placa están separadas a una distancia de 2 milímetros y se encuentra conectado, dice inicialmente, a una fuente de voltaje 12 volts. Luego el condensador se desconecta de la batería, las placas se separan hasta que su distancia sea de 3 milímetros y nos pide la nueva diferencia potencial entre las placas conectadas. Bueno, si la pila continúa conectada, la diferencia potencial del voltaje de la placa seguiría siendo 12. Tú acercas o separes las placas, la diferencia potencial va a seguir siendo 12. Pero si tú retiras la pila, el voltaje entre las placas, ¿no? Va a cambiar. Tú alejes o acerques la- las placas, entonces va a cambiar, ¿no? Toma otro valor. Bueno, en este caso vas a separarlo más. Entonces ya te preguntan, ¿y ese voltaje cómo lo puedes hallar? Bueno, hay que usar el principio de conservación de la carga. Recuerden, la carga se mantiene constante. En las placas las cargas no van a cambiar, van a estar en su mismo lugar. Tú acerques o alejes a las placas, van a estar en su mismo sitio. Entonces la carga inicial y final van a ser iguales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar esta fórmula, ¿te acuerdas? Que dijimos que la carga sí se calcula, capacidad por voltaje. Y también te acuerdas que en un condensador plano la capacidad también se calcula así, épsilon por el área sobre la distancia. Ya, usando estas dos formulitas y reemplazándolo de ahí en la ecuación 1, entonces vamos a tener esta igualdad, ¿no? Esta igualdad. De donde podemos eliminar los éxilos, ¿no? También podemos eliminar ahí las áreas porque las láminas tienen las mismas áreas, ¿no? Y me queda así esta fórmula, ¿no? La diferencia potencial inicial, distancia inicial entre las láminas, diferencia potencial final, distancia final entre las láminas, ¿no? Reemplazo los datos y ya está, ¿no? Y me sale la respuesta, ¿ya? Muy bien, pues creo que estamos en la hora, me parece. Bueno, el tema es interesante, ¿no? Como digo, pero bastante extenso. Bueno, acá es para hallar eh, la carga eléctrica almacenada en el conectador C4. Hay que trabajar con las propiedades del
de los condensadores, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que C2 y C1 están en paralelo, pero también C3 está en paralelo. C1, C2 y 3 están en paralelo, por si acaso. Y el único que no está paralelo es C4, ¿no? C4 sí está en serie con el paralelo de C1, C2, C3. Bueno, el dato es que si C1, C2, C3 está en paralelo, usamos la fórmula para hallar el paralelo de 1, 2 y 3, que va a salir 6. Y como está en serie con C4, que es 3, bueno, me va a dar la capacidad equivalente de 2, ¿no? Y luego por propiedad de la conexión serie, que hemos dicho que en serie las cargas son iguales, ¿no? Bueno, entonces tú puedes hallar la carga que almacena el condensador 4, ¿no? Que es exactamente igual a la carga que almacena el equivalente, ¿no? Entonces usas esta formulita, lo reemplazas y ya te salió, ¿no? La carga almacenada, ¿ya? Y bueno, y finalmente tenemos la 8. Bueno, esa sí la voy a dejar para que lo analicen, ¿ya? Para que hagan su capturita de pantalla. Ahí solamente tienes que fijarte quiénes están en serie, quiénes están en paralelo y ya está, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? ¿Ya? Lo dejo así para que lo analicen. Ahí está resuelto, ¿ya? Y eso sería todo, pues, ¿no? Entonces, las claves, los ejercicios propuestos están ahí, se muestran y estaríamos hasta la siguiente sesión viendo. Muy buenas tardes, jóvenes. Nos vemos.